Y se nos está yendo el año 2024 para nunca más volver. Sin embargo, las señales en el mundo indican que estamos más cerca de casa, pues. Amén. Y si estamos más cerca de casa, el conflicto entre el día del Señor y el que lo sustituyó se volverá más audaz también. Vamos a orar para que Dios esté con nosotros. Amante Padre, gracias te damos porque eres bueno. Es un privilegio vivir estos tiempos. Es un privilegio ver esas señales que los profetas dejaron. Y ahora permite que tu palabra hable junto a la historia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué bendición poder llegar nuevamente hasta ustedes. Qué bendición, qué alegría poder saludarle, Pastor García. Pe- Pues el gusto es mío porque hablar de la palabra de Dios nunca cansará, pastor. Nunca. Así es, esa es la bendición que tenemos, ¿verdad? Que pues la palabra del Señor permanece para siempre, dice el profeta. Y qué gozo y qué alegría poder nosotros tener la libertad actualmente para poder estudiarla, ¿verdad? Y pues con nuestros amigos oyentes tengan la lista porque vamos a tratar algunos versículos que nos hablan del sábado como el único día del Señor, pastor. Él lo reclama, pastor Sergio. Eso está en Isaías 58:13. Así Dice, es. es mi día santo, le llama. Mi día santo. Y allá en el Nuevo Testamento el Señor Jesús dice que Señor es del sábado, Imagínense. ¿verdad? Así que el dueño, pues, de ese día especial que él apartó justamente para que le adoremos. Así que, amigos oyentes, vamos a continuar, vamos a comenzar con una de las acusaciones contra el pueblo de Dios relacionadas con la ley de Dios, que lo registra el profeta Daniel, capítulo 6 versículo 5 donde dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Tremendo testimonio el de Daniel, no había nada que rechazarle y ahora lo van a probar con respecto a su religión. Y eso es una lección para los tiempos finales. Sí, porque Otra sí, vez será acusado al pueblo de Dios como Daniel allá en Babilonia con respecto a la ley de Dios. Solo que ahora será el cuarto, ¿no? Ahí era, pues tenía que ver otro mandamiento, pero es la ley de Dios. claro, con la ley de Dios sí. Y cuando hablamos de la ley de Dios, pues hablamos de 10 mandamientos, no solamente de uno, ¿verdad? Eh, pues esa era la acusación que esperaban hacer contra Daniel allá en Babilonia, mientras él vivió pues allá. Pero Luego, ahí se ve muy claro, pastor. sí, sí, es clarito porque intencionalmente no encontraron ninguna falla en la fidelidad de Daniel. Entonces dice, vamos a probarlo ahora con respecto a su religión. Lo mismo sucede prácticamente, pastor, en el libro de Esther, capítulo 3 versículo 8 encontramos lo siguiente. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino,
y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Qué interesante, ¿no? Una crisis que se vivió allá bajo Asuero, persa, Ujú. Así es. pero qué crisis la que se vivió. ¿Y cuál es la acusación? Que sus Contra, leyes son diferentes. contra un pueblo que las leyes son diferentes, no cabe duda pues que eran fieles, ¿verdad? Adoradores de Dios, los que vivieron también en tiempos de el rey Asuero. Y aquí, a pesar de los 10 mandamientos, aún sus leyes dietéticas eran diferentes. Así es. Y esas leyes morales hacían buenos trabajadores, buenos ciudadanos, pero, pero ahí la vieron una crisis severa porque ahí sale fecha, mes y día para la destrucción. Sí, era determinante la decisión tomada, o más bien dicho, que dijéramos la acusación, por un lado, y por el otro lado, el decreto del rey, ¿verdad? Que, bueno, que buscaban, mejor dicho, y pues lo lograron, ¿verdad? De acuerdo con lo que conocemos, el pervertido Amán, que por cierto después terminó él siendo el desaparecido, ¿verdad? Ahora, eh, definitivamente, pastor, tanto estas dos declaraciones que ya hemos leído son, por así decirlo, agenda de Satanás. Han sido las estrategias, ¿verdad? De Satanás El que para... está atrás es él, Así es. porque él desde el cielo en su rebelión odió la ley de Dios. Sí, y allí en los capítulos, en capítulo 7 de Daniel en adelante, encontramos cómo utilizó, por así decirlo, ¿verdad? El cuerno pequeño, que bien claramente podemos identificar en su oposición contra el pueblo de Dios en lo que tiene que ver con su ley. Leemos, o leamos, mejor dicho, Daniel 7, 8, 21 y 25, lo siguiente. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Un Aquí ya poder estamos político hablando religioso. del Nuevo Testamento, Sí, claro, porque Roma ha caído, aparece Europa y aparece ese cuerno. Y si es un cuerno, es un reino. definitivamente. Porque eso es Este, lo que simboliza, ¿verdad? ¿cómo no? Este reino le va a hacer guerra a los santos. Así lo dice el versículo, ¿no? Hablará palabras contra el Altísimo y pensará en cambiar la ley. Para hacer todo eso, lo va a hacer en 1260 años. Pero ¿dónde salen esos 1260 años? Ah, porque un tiempo es un año. Sí, Tiempo son 2 y medio. Un año, 12 meses, más los 24 más los 6 me da 42 meses. Y eso por 30 días da 1260. Ahí hizo la guerra a los santos, en ese periodo, pastor. sí. Cumpliendo así pues los designios y los propósitos de Satanás, el cuerno pequeño definitivamente hizo todo lo que ya usted acaba de recalcar y lo que dice el profeta Daniel, ¿verdad? Mejor profecía o determinación o definición con respecto a lo que haría el cuerno pequeño en Daniel, capítulo 7. Apocalipsis 13, 2, 5, 7 y 8. Encontramos otra vez que en el tiempo del fin, este cuerno pequeño, que recuérdese es un sistema político religioso, dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad.
También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora, esta bestia, Pastor Sergio, es la misma. Note que el cuerno pequeño tiene boca, habla grandes cosas, le hace guerra a los santos y domina tiempo, tiempo y medio tiempo. Esto es exactamente la misma bestia. Recordando que bestia en la Biblia es reino, Reino. ¿verdad? No, no es bestia, en realidad es reino. Es un Y poder. es un poder. Y este actúa 42 meses, que son lo mismo que el cuerno pequeño. Y O sea dice, que y es se el le mismo permitió periodo, hacer ¿verdad? guerra contra los santos. Es el mismo. Es el mismo periodo que determinado por Daniel en tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, ¿verdad? Aquí está, Ahora, esto es muy importante, Pastor Sergio. Ese cuerno pequeño es esta misma bestia. sí, Solo que comenzó pequeño, por eso comienza como un cuernito. Y se sí, hace más grande, termina como una bestia, pues, que que domina domina la todo, tierra. que domina, como dice ahí, toda tribu, pueblo, lengua y nación, pastor. Está dominando en todos los países del mundo, pues, de la tierra, ¿verdad? Como un poder prácticamente invencible, ¿no? Ahora, el problema en Apocalipsis descrito tiene que ver con la adoración, pastor. Sí. ¿Cuándo Dios estableció la adoración a Él? Dígame usted, ¿en qué momento de la historia Dios estableció cuándo hemos de adorarle, cómo hemos de adorarle? Bueno, comienza en Génesis, pero la Claro, ley de Dios está bien definido, ¿eh? así es. ¿Verdad? Ahí se reserva el sábado. Isaías dice que ese sábado es para adorar. Así es. Pero lo que quería destacar es que Dios estableció el tiempo para adorarle en la creación, ¿verdad? Y luego ya quedó establecido en la santa ley de Dios. Y aquí en Apocalipsis 13 11 al 12 dice lo siguiente. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Pastor Sergio, aquí hay algo sorprendente. Resulta que cuando este cuerno pequeño estaba haciendo estragos en la Edad Media, muchos cristianos fueron a Holanda, Inglaterra, y de ahí se vinieron a los Estados Unidos y Así formaron es, una nación protestante, definitivamente, un cordero. Y hay una moneda de 25 centavos, no me acuerdo de qué estado, que trae ese búfalo. exactamente, con características de un cordero dando a conocer la mansedumbre o todo lo que la defensoría que ha tenido, ¿verdad? Hasta ahora los Estados Unidos de Norteamérica representando ese poder, como usted decía, pacífico, velando por la paz, pero que Protestante, sí, nació cristiano. sí, pero que lamentablemente llega un momento, como dice aquí la profecía, que habla como dragón, describiendo así la persecución otra vez, ¿verdad? Contra el Y pueblo. este es el poder civil. Exacto, La bestia anterior era el reino espiritual o religioso, ¿verdad? así ¿Y es, cómo es que va a ejercer todo su poder esta nación que se formó después de la persecución para que se adore a la primera bestia, al cuerno pequeño? Es increíble. ¿Quién lo va a hacer? Una tierra de libertad. claro. Entonces aquí en Génesis capítulo 2 versículo 1 al 3 está escrito lo que ya habíamos mencionado anteriormente con respecto a cómo Dios no nos dejó ninguna piedra, ningún árbol, ninguna otra cosa definido para adorarle, sino el tiempo, ¿verdad? El séptimo día, el sábado día para adoración. Lo estableció Dios en la creación, dice Génesis 2 1 al 3.
Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Clarito, pastor. Y ahora Isaías nos va a explicar para qué santificó ese séptimo día o el primer sábado. Ahí Um, lo va a explicar clarito. No necesitamos alguna interpretación de una iglesia, de un teólogo. La misma Biblia le va a decir que ese día donde acabó los cielos y la tierra y que lo apartó, lo santificó, este, la misma Biblia se encarga pues de así es. explicarnos por qué. Eso está aquí en Isaías. Isaías 66, 22 y 23 leemos, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Ah, entonces estableció un día para adorarle como creador y le llama mi día. Así es. Él es el dueño, pues, porque él lo Ah, estableció allá en la creación. Aquí otra vez simplemente lo recuerda y en el Nuevo Testamento, pues también nos lo recuerda, que es en ese día. Y pastor, es interesante recordar que uno de los aspectos interesantes en la última fase del conflicto entre el bien y el mal tiene que ver con la adoración a Dios o la adoración a esa bestia de la cual veníamos conversando. tremenda crisis la que se va a armar y eso es lo que estamos viendo, porque los pioneros después de 1844 se atrevieron por inspiración a escribir esto y ahora lo estamos viendo. Sí, ¿Cómo, cómo fue que la herida mortal sanó en 1929? Cómo después de la Primera Guerra, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos adquirió un papel hegemónico mundial. así es. Y lo mantienen, ¿verdad? Ah, sí. Lo mantienen hasta ahora y lamentablemente, pues, como hemos venido diciendo, una vez se unan estos dos poderes, pues se armará otra vez, como usted ya mencionó, una crisis de persecución contra todos aquellos que no quieran adorar a la bestia, sino que quieren adorar a Dios, pastor. Esto que usted presenta aquí es sumamente interesante, pues porque eh, recordando lo que estudiamos anteriormente, el problema es con la ley, Amén, así. ¿verdad? Y el sábado me está diciendo aquí que es para adorar al Creador, no es otro día. Claro, y la gran confusión actualmente es que, bueno, todo mundo cristiano dice existen nueve mandamientos, pero yo no sé cómo hicieron para quitar el cuarto, ¿verdad? Lo quitan prácticamente y dicen solamente son nueve. Y esa es la gran confusión en la que vivimos. Pero Dios, el creador, llama al sábado mi día y llama también ser él el Señor del sábado, pastor. Así que no hay pierde, ¿verdad? Lo que usted dijo, uno en el Antiguo Testamento, mi día, y Señor el sábado en el Nuevo. Así es. E Isaías 58:13 dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, note bien, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Hasta allí, por supuesto, el versículo continúa diciendo que se convertirá en heredero, ¿verdad? De lo que Dios ha prometido. Si no Pero lo, aquí le llama mi día. Es que, claro, pastor, será muy difícil entender eso. Él dice mi día. santo, santo, ¿verdad? Sí, mi día es de él. Y si es de él, yo no puedo, no tengo derecho, no puedo cambiarlo. Decir, bueno, tú me diste 6 días y ese es el tuyo. Cambiémoslo. Sí, y uno de los últimos ataques que yo creo que valdría la pena mencionar, pastor, es con respecto al día de adoración, el santo día de Dios, el sábado. Creo que está escrito en
2000, algo así creo que se llama, ¿se acuerda? Ahí donde el pontífice mandó a que se estudie todo lo relacionado con el sábado en la Biblia y se le aplique al domingo. No sé si recuerda esa declaración. Sí, está en el 10 Dómenes. Eso que usted menciona, ellos le pasaron toda la característica del sábado al domingo. Ellos. Ellos sí. Y que es parte de la estrategia, ¿verdad? Allí sí que del enemigo de la ley de Dios. Ahora, San Marcos capítulo 2 versículo 27 al 28 dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. En otras versiones dice literalmente sábado, ¿verdad? Aquí en esta versión que estamos leyendo dice día de reposo. Y ahí hay un asterisco o algo así que dice aquí equivale a sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de sábado, del día Es de reposo. Señor. El Si Él Señor. es Señor, nosotros somos siervos. Así es. Mire, pastor, se van a llevar un chasco cuando Él venga y van a decir, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Dice, ni los conozco. No los conozco, les dirá. ¿Y para qué me dicen Señor si no hacen lo que yo quiero? Él Sí. es el Señor. Mire, por eso estaba mencionando, será tan difícil comprender que ese día es de Él, es santo. Será tan difícil entender que Él es Señor de ese día. Y que no le ha dado a ningún ser humano la autoridad ni la oportunidad de escoger otro día para adorarle, porque él ya dijo, este es el que yo quiero, ¿verdad? Este es el que yo he apartado para esos usos. Y aunque le pongan la razón de la resurrección, porque ahora se agarraron de que como Cristo resucitó el primer día, entonces pasemos de la santa. Es que, pastor, no hay, pero no hay porque está en la ley y la ley de Dios es eterna. Así es, amén. Bien, siguiendo en otra Eh, dirección o otro aspecto, pastor, solamente en el siglo cuarto, la ley civil del Imperio Romano reconoció el ritmo semanal, disponiendo que en el día del sol, los jueces, las poblaciones de las ciudades y las corporaciones de los diferentes oficios dejaran de trabajar, según el edicto de Constantino, ¿verdad? Establecido en el 3 de julio del 321. Ahora, lo sorprendente de esto es que está en eso que está ahí, es el punto 64 del 10 Domini, la Ok. carta apostólica de Juan Pablo II. Ellos lo reconocen. Eso lo puso Constantino, pero lo que sigue diciendo es más asombroso todavía. Sí, los concilios se han mantenido, incluso después de la caída del imperio, las disposiciones relativas al descanso festivo. En en esta carta, ¿verdad? Escrita por el autor, como usted ya mencionó, Diez Domini, la carta apostólica de Juan Pablo II, es lo que dice textualmente, y ya habíamos mencionado otra de las declaraciones también dichas en esa misma carta, ¿no? Mire, por eso es que esto, digámosle, tiene un poco de poder, porque ellos de una vez dicen, Constantino lo puso y después los concilios lo tomaron y lo rectificaron. Así es. Ahí se unió el Estado del Imperio Romano con el cuerno pequeño, la bestia. ¿Va? Así es, así es. Y pues así lo establecieron y lamentablemente la mayor cantidad de cristianos pues lo han adoptado como dándole características bíblicas, pero no tiene características bíblicas el domingo para que se adore a Dios, el creador del universo, porque el sello de Dios, la característica fundamental de la adoración a Dios en sábado es justamente que Él es el creador, pastor. Ahora, hay otras declaraciones allí Del mismo libro, en el mismo libro, en el punto 35, el día de la iglesia, así le llama. así le llaman, así el punto 30, un día irreconciliable, y en el punto 1, el día del Señor es el día de la evocación adoradora. Ahora, hagamos una pequeña corrección. En el punto 30 debe decir un día. Escuche bien, un día irrenunciable en vez de Irrenunciable. irreconciliable.
y le llama mi día, es el día de la iglesia. El día, sí. Por favor, queridos hermanos, si usted adora al Señor en el día domingo, está adorando en el día de la iglesia, no en el día de la Biblia. Y es un día que no tiene opción de discusión. Es que ellos no lo discuten. Este es el día y nosotros mandamos y qué va. Así es. Y es el Y, día de la evocación adoradora. Ese está en el punto uno. Este libro se divide por puntos y no es tanto por páginas. Usted puede comprar ese libro 10 Domines en cualquier librería católica y claro. busca estos puntos y ahí está eso. Sí, así que amigos oyentes, ojalá y tomemos bien en serio, ¿verdad? Que lo que estamos mencionando es altamente bíblico y de esa manera el sábado es el punto, como ya habíamos mencionado al principio, el punto de conflicto antes del regreso del Mesías Amén, así en su será. segunda venida. Quiera Dios entonces ayudarnos a cada uno de nosotros para que atendamos, no solamente creamos en Jesús, pero que le creamos de todo corazón a la palabra del Señor Jesús, que la tenemos todavía de nuestra parte y podemos estudiarla. ¿Le parece, pastor, si vamos a terminando con una oración nuevamente, invitando a nuestros oyentes a inclinar sus rostros para orar? Amado Padre que estás en el cielo, muchas gracias una vez más, porque al estudiar tu palabra, tú, Señor, resaltaste que tú tienes un día especial desde la creación de este mundo y al establecer escritamente tus mandamientos, lo estableciste en el cuarto mandamiento. Por favor, que tu Espíritu Santo nos dé el discernimiento que necesitamos a fin de poder poner en práctica tus enseñanzas. En el nombre de Jesús. Amén.